Queridos hermanos nicaragüenses, queridas familias de esta patria de Diriangén, de Darío y de Sandino. Querida compañera María Amelia Coronel, nuestros saludos de parte de la compañera Rosario, vicepresidente, y de parte nuestra. Querido compañero, hermano, general de Ejército, Julio César Avilés Castillo, comandante en jefe del Ejército de Nicaragua. Querido hermano, compañero, comisionado, primer comisionado general Francisco Díaz Madrid, director general de la Policía Nacional. Compañera Rosa Adelina Barahona, querida hermana, ministra de Defensa. Querido hermano, compañero Luis Caña Novoa. Viceministro de Gobernación, de los fundadores del Ministerio del Interior. Hay varios fundadores del Ministerio del Interior, con el comandante Borges al frente. Así se instaló el Ministerio de Gobernación al triunfo de la Revolución como Ministerio del Interior. Comisionado General Roger Ramírez Guzmán, viceministro de Gobernación. Querida hermana, compañera Carla Salinas, viceministra de Gobernación. Y nuestro saludo para todos los compañeros de los poderes del Estado, del presidente de la Asamblea Nacional, nuestro hermano, el doctor Gustavo Porras, de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, nuestra hermana, la compañera Albaluz Ramos, del Consejo Supremo Electoral, la magistrada Mayra Salinas, la fiscal general de la República, la compañera Ana Julia Guido, de la Cancillería de la República, nuestro hermano Denis Moncada, de la Procuraduría General de la República, la compañera Wendy Morales, y a todas las autoridades nacionales, locales aquí presentes. Y nuestro abrazo para todas las familias, todos los familiares de los hermanos que están en las diferentes direcciones del Ministerio de Gobernación, de los que están en el sistema penitenciario nacional. Una labor que es realmente de servicio en condiciones complejas, difíciles. Complejas, difíciles para el que presta el servicio y para el que recibe el servicio. Y para los familiares del que recibe el servicio. ¿Y qué les puedo contar a ustedes en lo que es el contraste de la tensión en el sistema penitenciario nacional desde que triunfó la revolución hasta estos días, de lo que era la tensión del sistema penitenciario nacional en la época de la tiranía somocista, impuesta por yanquis, donde, por experiencia
mí me tocó pasar más de 7 años allá en La Modelo y en otras cárceles del país y en los cuartos de tortura. Y cuando se estaba construyendo la cárcel Modelo, entonces Somoza mandó a entrenar, a preparar al personal que iba a atender la cárcel Modelo a España. A España. Y ahí que le dieran la especialización los fascistas. Los fascistas que habían cometido miles de crímenes ahí en España, que habían impuesto una de las tiranías más brutales en el mundo, acompañando a Hitler, acompañando a Mussolini en crímenes horrendos con sus propios pueblos. Y yo recuerdo que cuando de las cárceles de la aviación, en las cárceles de la aviación, bueno, en una celda, la celda 16 era famosa, en una celda, la 16, bueno, una celda un poquito más grande que esta tarima. Ahí, 120, 150 prisioneros. 120, 150 prisioneros. Ahí, durmiéndonos en el piso. A nosotros, por ser prisioneros sandinistas, nos lanzaban al piso. No los presos, sino los alcaides. Y ahí durmiendo en el piso con otros prisioneros porque no cabían los prisioneros en los camarotes que habían. Habían camarotes de 1, 2 pisos. Pero eran bien pocos los camarotes. Y entonces dormían cruzados en los camarotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los que podían dormir en camarote. Y luego había un camarote especial que era para el que ejercía las labores de vigilancia interna al servicio del alcaide y que mantenía la autoridad y con un garrote. Era lo que llamaban el cabo de celda. Es decir, no eran autoridades como ustedes, queridos hermanos, queridos compañeros, sino que eran también prisioneros que estaban con largas penas, criminales, a los que escogían los jefes de los sistemas penitenciarios de las diferentes prisiones en nuestro país para que se hicieran cargo de mantener la disciplina de los reos ahí dentro de las celdas. Hacinado. Y la alimentación ni se diga. La alimentación se conocía como la chupeta. La chupeta porque era apenas una tortillita con 4 granos de frijol que se podían contar y otros 4 granos de arroz que se podían contar. Eso era todo. Esa era la alimentación. Y luego, en La Modelo, una celda, nos colocaron, éramos 7 hermanos sandinistas, nos colocaron en una celda cada uno para aislarnos en un pabellón. Y ahí nos encontramos con un rotulito que decía: usted tiene que permanecer de pie todo el día, hasta la hora, desde que se levante hasta la hora de la noche, tiene que estar de pie en la celda. No puede sentarse, sino que tiene que estar de pie. Celdas pequeñísimas, lógicamente, pequeñísimas. Y usted no puede hablar, o sea, no podemos estar hablando con otros compañeros, ni cruzarle palabras a los guardias que nos vigilaban ahí en los corredores de la cárcel. Usted no puede
cantar, prohibido silbar. Es decir, era un régimen de aislamiento total. Y luego los controles, la represión, la garroteadera contra los prisioneros. Bueno, eso era en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Qué diferencia con lo que es la atención que reciben hoy? Ya sabemos cómo siempre hay prisioneros que inventan que los están torturando y están las puertas del sistema penitenciario, queridos hermanos nicaragüenses, familiares de los prisioneros que están en las cárceles de Nicaragua, están abiertas las puertas para que ahí ustedes puedan visitarlos cuando se dice que los están torturando, que están muriendo, que tienen cosidos los labios. Ya quisiera verlos con los labios cosidos. Que tienen cosidos, los inventan. ¿Cuántas cosas inventan? Simplemente para crear una imagen negativa de Nicaragua. ¿Ante quiénes? Ante los organismos internacionales manejados por los yanquis, como la OEA. Como la OEA. Y buscar cómo hacer opinión en algunos países de la Unión Europea también, que fácilmente se prestan a ser también parte de la política intervencionista que ordenan los yanquis. Los yanquis les ordenan a ellos. Ellos corren a repetir. Si el yanqui aplica una sanción, entonces vienen ellos también, aplican la sanción. Si el yanqui aplica otra sanción, entonces vienen ellos y aplican la otra sanción. ¿Y a ellos quién los sancionan? A los europeos, a los yanquis, ¿quién los sancionan? Por la violación a los derechos humanos en esos países. Ellos se sienten con el derecho a juzgarnos a los países en vías de desarrollo. Nos juzgan, nos califican y nos descalifican simplemente porque no aceptan que estos países busquen un poco de independencia, un poco de autonomía, un poco de respeto, un poco de relaciones respetuosas con los países desarrollados. No. Ellos se sienten con el poder ¿de qué? Porque tienen una política colonialista, imperialista, la tienen algunos países europeos. Ya no se diga el imperio yanqui. El imperio yanqui está enseñando ahorita a través del actual gobierno, está enseñando lo que es. Eso ha sido siempre. Que alguien de repente se extraña, pero ¿por qué extrañarse si ese ha sido el comportamiento de los imperios? De los imperios. Ustedes recordarán en la escuela, uno conocía, muchacho en la familia conocía cómo
los imperios en la antigüedad se enfrentaban para dominar el mundo conocido cuando todavía no habían llegado a América. Entonces se disputaban el dominio de Europa. Los diferentes imperios que se formaban en esa época. ¿Sí? Y país que sometían, país que perdía totalmente la identidad. La perdía. Ahí el imperio que persiguió y que finalmente ordenó la crucifixión de Cristo fue el Imperio Romano. ¿Ah? Fue el Imperio Romano que tenía ocupado ese territorio donde predicaba Cristo. Y fue el gobernador impuesto por el Imperio Romano al que le tocó decidir ante el pueblo a quién ejecutar, si a Barrabás o a Cristo. ¿Sí? Pilatos, Poncio, a él le tocó tomar la decisión. Y de niños conocimos también la historia de Moisés y las 7 plagas de Egipto. Y ese pueblo sometido, oprimido, desesperado, luego buscando cómo encontrar la tierra prometida, hasta atravesar el mar y recorrer desierto. Fíjense, lo que estamos viendo ahora no es más que la repetición de una historia donde los pueblos, las naciones que tratan de desarrollarse con su propia identidad son sometidos a los más poderosos, que tienen más recursos, que tienen más riqueza, que tienen más armamento y que se sienten con el derecho de apoderarse del mundo entero. Y eso es lo que se repite ahora. Se repite ahora. Y donde el imperio yanqui, pues, sencillamente está enseñando ya no solo contra los pueblos a los que agrede de mil formas, sino que también contra el mismo pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano ha sido agredido históricamente por ese sistema. Desempleo, hambre de familias norteamericanas han estado ahí presentes todo el tiempo y no me canso de repetirlo, como Darío cuando pasó por Nueva York hablaba de los edificios de 50 pisos, hablaba de los ricos y hablaba también que en tanto de tanta riqueza estaba, Dios mío, decía, el dolor, porque ahí en las calles morían de frío, tiritaban de frío y morían de frío ciudadanos norteamericanos, como siguen muriendo en estos momentos. Y no a causa de la pandemia, sino porque
Es una sociedad que a pesar de semejante riqueza no ha tenido la sensibilidad de darle bienestar a todas las familias norteamericanas. Ya no digamos a los inmigrantes. Ellos que son inmigrantes que se metieron a sangre y fuego para apoderarse de territorio que pertenecía a nuestros antepasados indígenas, como pasó con estas tierras. Entonces ellos vienen y también persiguen a los inmigrantes y encarcelan a los inmigrantes y encarcelan niños y asesinan, todos los días asesinan ciudadanos, generalmente de origen afrodescendiente. Y no hay una campaña mundial, debería haber una campaña mundial. ¿Dónde está la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas? ¿Dónde está? Que no se atreve a hablar como debería hablar contra la barbarie del imperio yanqui. La violación criminal, genocida del gobierno yanqui cuando bloquea a Cuba en la forma que la ha bloqueado. Y se enloquece cuando en Naciones Unidas los países ejercen su derecho al voto y eligen a Cuba para que pertenezca a la Comisión de Derechos Humanos. 170 votos a favor de Cuba. ¿Quién está aislado en el mundo? En términos morales, en términos políticos, está aislado el imperio yanqui. 170 votos. Y ahí salieron los voceros del imperio yanqui molestos, gritando, vociferando, porque se había electo a Cuba entre otros países que tenían todo el derecho a ser electos. Se violan los derechos humanos. Y se ha lanzado una campaña con saña en contra de Nicaragua. Esa campaña recrudeció cuando el intento de golpe en abril del 2018. Y luego la han mantenido. Y hablan continuamente de que hay que llevar la democracia a Nicaragua. Cuando en sus mismos países vemos que ellos son incapaces de respetar los principios de la democracia de manera integral. Democracia, es cierto, son elecciones, pero también es garantizarle salud a la gente después que te eligieron, es garantizarle educación a la gente después que te eligieron, es buscarle formas de trabajo a la gente después que te eligieron, es construir estaciones de bomberos en todo el país, como las estamos construyendo aquí. Vamos a tener una estación de bomberos en cada municipio de Nicaragua. Ya en este momento, y lo habrán observado ustedes, y nos lo recordaba la ministra en su informe, se han construido estaciones de bomberos en lugares recónditos del país. De 156 municipios ya se han construido estaciones de bomberos en 101 municipios. Es decir, empezaremos el año 2021 con una meta de construir 2 estaciones por mes en los municipios que faltan, avanzar y luego continuar en el siguiente año hasta que tengamos una estación de bomberos en cada municipio. Y ya sabemos lo que significa una estación de bomberos. Le da seguridad a la familia.
no importa de qué pensamiento político la familia, no importa de qué ideología la familia, no importa. Una familia se siente segura si sabe que hay una estación de bomberos cerca, porque el incendio se presenta en cualquier momento en casa de pobre y en casa de rico. Se presenta en cualquier momento. En grandes edificios también se presentan incendios. Y los incendios forestales, donde tenemos que cuidar el bosque. Cuanto más bomberos tenemos también, tenemos a los bomberos ayudando, contribuyendo a que se protejan el medio ambiente. Y decía, y repito, a las familias nicaragüenses que tienen familiares presos en el sistema penitenciario, las puertas están abiertas. Todos los días hacen escándalos, inventan en medios de comunicación que son pagados por el imperio yanqui. Y familias que se prestan. Y cuando se le dice, en algunos casos, se le ha dicho a la familia que vaya a ver que el hijo está bien. Porque por otro lado ella está diciendo públicamente a la familia que el hijo está muriéndose. Y se le dice que vaya y no va. Y se le dice que vaya acompañado de organismos sociales que la puedan acompañar para que vean y no va. Y no va porque sabe que todo lo que está diciendo afuera es mentira. Y que si llega al lugar acompañado de un organismo social, queda como mentiroso. Ese es un eje que han tomado ellos. Ese es un eje que han tomado. Y en lo que es el área de migración y extranjería, ahí tenemos una labor en la que garantizamos el paso en la zona fronteriza. Es cierto que han habido situaciones que tienen que ver directamente con la pandemia, en las que se han cerrado las fronteras. Pero se estaba manteniendo el tránsito de lo que era el transporte pesado, que tiene que ver con los alimentos, transporte de alimentos en la región centroamericana. Luego se pusieron restricciones porque la pandemia se estaba disparando en Costa Rica. Entonces se buscó la comunicación, el diálogo con las autoridades costarricenses y con todas las autoridades centroamericanas, porque estaba afectando todo Centroamérica y México. Y al final se tomaron acuerdos para reproducir el modelo que está instalando Costa Rica, reproducirlo en los otros países. O sea, poniendo en práctica el principio de la reciprocidad, que nos afecta a todos, porque ya el tránsito ya no era tan fluido como lo era antes de que se impusieran esas medidas. Ahora, una nueva reunión y ya se están desmontando esas medidas y esto nos va a garantizar un mejor fluido del transporte. Porque aparte de lo de la pandemia, pues están las protestas ahí en Costa Rica. Están los tranques en Costa Rica, sí, están los tranques en Costa Rica. Pero claro, como es Costa Rica, si esos tranques fueran en Nicaragua, arderían los medios de comunicación, tronando contra Nicaragua. Y los organismos
de Derechos Humanos de la ONU y de la OEA ni se diga, sin que en Nicaragua tengamos eso, están tronando. Están tronando, y con los yanquis con los cuales tenemos comunicación, tenemos relaciones. Saben perfectamente cómo Nicaragua juega un papel determinante con todas las instituciones, porque se coordina con ellos, se trabaja con la DEA, se trabaja con el mismo ejército norteamericano y con todos los ejércitos centroamericanos y de más allá. Y se trabaja con las policías centroamericanas y de más allá. Y migración también, con la migración centroamericana. Ellos saben perfectamente bien que Nicaragua es el país más seguro, donde hay un combate permanente al narcotráfico y al crimen organizado. A Nicaragua entra muchísimo menos droga de la que entra a un barrio de los Estados Unidos. ¿Y por qué ellos no detienen la entrada de esa droga? Si son un poder, ¿por qué no le entregan? Porque están metidos en el tráfico de drogas las autoridades de ellos también. No todas, pero buena parte de las autoridades de ellos están metidas en el tráfico de la droga. Hacen negocio también. Por eso no se detiene la llegada de la droga a los Estados Unidos, y nos afectan a todos los centroamericanos y a México. Nos afectan porque la droga viene del sur y se seguirá produciendo mientras esté ese mercado allá en los Estados Unidos. Y vienen ellos y sacan el informe y nos ponen a nosotros, a Nicaragua, junto con los países centroamericanos, que somos responsables de no cuidar el tráfico de drogas. Nos marcan en sus informes. Simplemente porque está de por medio la actitud del imperio, que nos descalifica de una vez y busca la paja en el ojo ajeno. Anda buscando la paja en estos países cuando tiene la gran viga en su propio ojo, en su propio país, porque ahí están los grandes consumidores, ahí está la plata para pagar la droga. Si ellos lograran controlar eso, que lo pueden hacer, pero se ha convertido en un gran negocio, porque en los bancos norteamericanos hay grandes lavanderías de dinero también, y no juzgan a los banqueros, simplemente les aplican una multa. Entonces, si ellos controlaran allá en los Estados Unidos la entrada de la droga, si acabaran con la corrupción que tienen en las entradas migratorias a los Estados Unidos, terrestres, aéreas, marítimas, si acabaran con la corrupción que tienen en sus policías, en sus instituciones, en sus organismos de inteligencia, en la DEA, en el FBI hay corrupción, ellos lo saben perfectamente bien. Entonces, bueno, ya la droga no entraría a los Estados Unidos en la forma que está entrando. Bajaría totalmente entonces el movimiento de la droga y por lo tanto bajaría la producción de la droga en Colombia, porque ya no sería negocio para los que producen la droga en Colombia estarla produciendo si no hay mercado. El gran mercado está en los Estados Unidos, está en los países desarrollados, y es allá donde tienen que buscar cómo controlar. Y nosotros aquí lo hacemos por principio, por convicción, y porque tenemos instituciones comprometidas totalmente contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra el terrorismo. Y ellos son los que andan promoviendo terroristas por todos lados, promoviendo terroristas aquí en Nicaragua, financiando terroristas que se disfrazan de políticos demócratas, pero son terroristas.
que asesinan a ciudadanos, a maestros, asesinan compañeros de la policía, asesinan compañeros del ejército, lo han hecho. Hemos dado los datos ya innumerables veces. Y esa es una conducta que no desaparece. Y ahí están los recursos fluyendo para esas actividades terroristas. Y, bueno, ellos están buscando la forma de una mala imagen de Nicaragua, y donde incluso con esto de la pandemia, Nicaragua es de los países que está mejor calificado en la lista de los países. Porque es cierto, aquí hemos tenido varios casos, centenares de casos, y hemos tenido también fallecidos por la pandemia. Hemos lanzado campañas sistemáticas a través del Ministerio de Salud para que se tomen las medidas de protección básicas, mínimas, el lavado de manos, el tapaboca, el distanciamiento, es decir, las medidas elementales. Pero no podemos obligarlo tampoco a nadie, no podemos obligar a nadie. Sea de forma voluntaria, se explica y bueno, cada quien la toma de forma voluntaria. Aquí, bueno, yo diría que ha venido descendiendo. Claro, no podemos confiarnos, porque en estos momentos se ha disparado de nuevo la epidemia en los Estados Unidos y en los países europeos y en otros países latinoamericanos también se ha disparado nuevamente la epidemia. Se ha multiplicado, los fallecidos se han multiplicado por miles. Ya en estos momentos hay un poco más de 40 millones, 100.000 o 200.000 ciudadanos en todo el planeta Tierra que han sido afectados, de los cuales han fallecido 1.100.000. La mayoría de ellos están contaminados, que han sido contaminados en países desarrollados y también en países en vías de desarrollo. Unos con poca población, otros con mucha población. Pero bueno, se han presentado ahí estos fenómenos. Y donde incluso han tomado medidas de aislar a la población, encerrar a la población. Y la gente no quiere encerrarse. Entonces, bueno, estado de sitio. Estado de sitio. O bien va el ejército a las calles. Ahí sacan al ejército y a la policía para que la gente no se salga de las casas. Pero claro, pasa un mes, pasan 2 meses, pasa 3 meses y la gente se desespera y se empieza a enfermar. Y se les van bajando las defensas y van padeciendo de estrés y de pánico. Entonces al final deciden salir y ahí ha estado la lucha ahorita en Europa. La gente queriendo salir y saliendo. Unos salen con su mascarilla, otros salen sin mascarilla. Pero sienten que no hay otro camino. Y pareciera que toda la gente que estuvo encerrada y que ahora empieza a salir, una parte de ella empieza también. Claro, no andaba en la calle, pero no se puede quedar toda la vida encerrada. Entonces,
empiezan a recibir el impacto del virus, que se multiplica por miles todos los días, pero donde, gracias a Dios, el número de fallecimientos no se multiplica por día en la misma cantidad en que se multiplican las personas a las cuales las ataca el virus o son portadores del virus. Fíjense, 40 millones portadores, 40 millones 100 mil y 1.100.000 fallecidos. Claro. Pero, les decía, no podemos confiarnos. Hay que continuar siempre librando esta lucha en la forma que la hemos librado, apelando a la responsabilidad, a la conciencia de todas las personas, y sin llegar a medidas extremas, que más bien se vuelven negativas para la familia. Bueno, queridos hermanos, queridos compañeros, vamos a ir concluyendo ya. Vamos a ir concluyendo. Vamos a concluir refiriéndonos a un hecho político, social, que tiene que ver con la democracia. Bolivia. Hace ya unos cuantos meses, casi un año, cuando Evo era candidato a la presidencia, todas las encuestas daban la victoria para Evo. Y estaba ahí ese organismo que ha sido instrumento de muerte de la política agresiva y expansionista de los Estados Unidos. Estaba ahí la OEA. Bueno, y habían discusiones normales como las que se presentan en todo tipo de elección. Habían cuestionamientos. No hay elección donde no haya cuestionamiento. En los Estados Unidos ni se diga en los Estados Unidos los cuestionamientos que hay en las elecciones norteamericanas. ¿Cómo las desconocen ahora? El mismo presidente está acusando que le quieren hacer trampas, que están metiendo votos de mentira ya, falsificados, los del Partido Demócrata, y acusando a los demócratas que son comunistas. Imagínense, qué cosa más increíble. Es la locura, la locura. Los demócratas comunistas, ¿desde cuándo los demócratas comunistas? Si fue Kennedy, un demócrata, el que empezó la agresión contra Cuba, el que avaló y organizó la invasión contra Cuba, y a quienes recurrió ese gobierno de Kennedy, que ha sido presentado como el presidente más demócrata de la historia de los Estados Unidos. ¿A quién acudió? Acudió a Somoza y acudió a la dictadura guatemalteca, militares, para que aquí en Nicaragua, en la costa del Caribe, se entrenara a la brigada o a las brigadas que iban a invadir a Cuba. Y aquí Somoza los fue a despedir cuando ya iban en barco a desembarcar en Cuba, que fue cuando Somoza les dijo, y Fidel lo recordó aquí, en el primer aniversario de la revolución, que Somoza les dijo, y me traen un pelo de la barba de Fidel. Fíjense, ¿qué relación es entre
un gobierno que está siendo calificado de comunista ahorita, o un partido de un gobierno, ese partido está siendo calificado de comunista y ese partido tuvo esa conducta. Entonces, el Partido Demócrata no tiene nada de comunista, no tiene nada de socialista. Son los que destrozaron Libia, ahí está Libia desintegrada y otras naciones de esa zona, y provocaron la inmigración de África sobre Europa. Entonces, ahí en Bolivia hicieron un plan, estando claro que esa elección la ganaba Evo, y el plan fue empezar a cuestionar la elección, y que no iba bien la cosa, no habían resultados todavía. Entonces vino la OEA, cumpliendo la tarea del imperio, y dijo: estas elecciones están contaminadas, por lo tanto hay que repetirlas. Y acompañado esto inmediatamente de un golpe de Estado contra el compañero presidente Evo Morales, donde el ejército y la policía le dicen a Evo que mejor se vaya, siendo el presidente. Y Evo, para evitar un derramamiento de sangre, no tiene más salida que irse para Argentina. Pero ellos han seguido dando la batalla. Y estas elecciones que se realizaron ayer las venían posponiendo. Y las volvían a posponer. Porque claro, ellos hacían sus mediciones y se dan cuenta de la fortaleza del movimiento hacia el socialismo que organizó y encabeza nuestro hermano Evo Morales. Pero nunca se imaginaron que iban a haber tantos votos a favor del compañero Luis Alberto Arce, Catacora. Luis Alberto, el candidato, junto con el compañero David Choquehuanca, los candidatos respaldados por Evo, por el partido, por el MAS. Bueno, y pensaban que como estos candidatos no tenían la fuerza que tenía Evo, pues la imagen, la fortaleza que tenía Evo, pensaban que iban a ganar las elecciones. Y resulta que el número de votantes a favor de el MAS y por lo tanto del presidente Luis Alberto Arce, sí le decimos presidente Luis Alberto Arce, porque ya, de hecho, aunque no está el resultado oficial, y ustedes bien saben que siempre hay que esperar el resultado oficial aquí mismo, hay que esperar a veces varios días para que el resultado oficial, pero ya antes, frente a la realidad, ya los partidos políticos se han pronunciado reconociendo qué partido ganó. Entonces ahí ya los partidos de oposición, como la distancia es enorme, no da lugar para que inventen segunda vuelta. Ahí el que llega al 40%, si el que queda en segundo lugar queda con poco más del 10% abajo, ya ganó el que llegó al 40%. Pero en este caso, Luis Alberto, nuestros hermanos, llegaron al 52% y un poquito más. Entonces ya los segundos lugares y terceros lugares ya han reconocido. Y el mismo Consejo en estos momentos estaba ya, de hecho, ya reconociendo la victoria. Y ahí la gran lección es que por muy poderoso que sea el imperialismo,
por muy poderosos que sean sus instrumentos, los vendepatrias que allá le hacen el trabajo al imperialismo, por muy instrumento que sea la OEA, porque la OEA está ahí metida ahí también, hay momentos en que la fuerza de los pueblos es tan poderosa y se levanta a través de los votos de una manera que arrolla a los conspiradores. Y hoy ha quedado demostrado quiénes mintieron hace un año cuando dijeron que había que anular las elecciones porque había un fraude para que ganara Evo. Lo que se está demostrando es que esa mentira infame se cayó. Se cayó. Y hoy hemos conversado con el hermano Evo Morales telefónicamente. Hemos hablado con Luis Alberto, presidente electo, conde de Choquehuanca, vicepresidente electo. Y le hemos transmitido la alegría de nuestro pueblo, porque esta es la victoria de un pueblo que viene de nuestras raíces y un pueblo que está demostrando que por muy poderoso que sea el imperio, que muy poderoso que sean los medios de comunicación que ahí mismo en Bolivia y afuera, la campaña mundial en contra del MAS, en contra de Evo, cuando los pueblos toman la decisión de vencer, entonces los pueblos alcanzan la victoria. Felicidades, hermanos bolivianos, felicidades, Evo, felicidades, Luis Alberto Arce. Y en esta noche quiero expresarle a las madres, familiares, de todos los hermanos y hermanas que entregaron su vida a lo largo de los años desde la fundación del Ministerio del Interior y luego ya en el Ministerio de Gobernación, decirles que sus hijos están presentes en el corazón de todos los compañeros y compañeras que laboran en el Ministerio de Gobernación. Que sus hijos están presentes en nuestro corazón, que sus hijos acompañan las tareas de los hermanos que están auxiliando a la familia cuando hay incendios, de los hermanos que están cuidando las prisiones, de los hermanos que están facilitando el tránsito terrestre, aéreo, marítimo. Ahí están presentes, llenos de esa mística que le dan ellos. Y a ustedes, queridos familiares, hijos, viudas, madres, les decimos que con ellos y por ellos seguiremos luchando por lo que ellos lucharon, que es por el pueblo, que es por las familias nicaragüenses, que es por la paz, y es para que en paz los nicaragüenses nos veamos y nos tratemos como hoy Cristo lo manda, como hermanos. Que vivan las héroes y mártires del Ministerio del Interior y del Ministerio de Gobernación. Honor y gloria para el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobernación. Honor y gloria. Hasta la victoria, siempre, hermanos. Y que viva Nicaragua bendita y siempre libre. Que viva la paz y que viva la paz.